Estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas y vamos a ver qué es lo que nos dice este Evangelio, este capítulo del Evangelio, perdón. Sucedió que un sábado fue a comer en la casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó y le curó y le despidió. Y ellos les dijo: ¿a quién de ustedes se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar a esto. Es uno de los escritos más radicales del Evangelio de Lucas. No solamente esta parte, sino también que vamos hasta el versículo 14, en el que vamos a ver todo el radicalismo de Jesús con la visión absoluta de la importancia de los pobres, de los enfermos. Y es el que se conoce todos estos tres párrafos, del 1 al 14, se conoce como el segundo simposio. ¿Se acuerdan que hemos visto el primero en el capítulo 11? Pues este es el segundo. Y es otra discusión de Jesús con los fariseos y los legistas. Recordemos que simposio es una reunión de personas para debatir un tema. Y aquí lo curioso es que Jesús fue a comer un sábado a la casa de uno de los jefes de los fariseos. Nuevamente lo invitan los fariseos a Jesús. Pero ya sabemos, no lo invitaban porque lo amaban, no lo invitaban porque querían escuchar sus enseñanzas. Lo invitaban para poder estar con él y descubrir algo de qué acusarle, para poder detenerle, para ponerlo contra la ley. Eso era lo que querían. Pero aquí nos dice la palabra en el primer párrafo que hemos leído que no sabían qué replicar. Y en ese momento Jesús cura a este hombre y lo despidió, dice. Otra vez, él hacía todas las cosas, no importaba quién esté. Y si estaban los fariseos y los escribas, pues hacía igual, porque lo que él quería era hacer el bien. Y ellos lo perseguían por eso, lo perseguían por hacer el bien, lo perseguían porque ellos no podían hacer eso y le tenían envidia a Jesús. Y ahora Jesús no solamente hacía esto por enfrentarse a los fariseos, sino quizás porque también quería que viendo ellos cambien. Ese es otro punto del que tenemos que estar conscientes. Jesús no hacía las curaciones delante de los fariseos, de los legistas, como en este caso, no las hacía para enfrentar, no las hacía en son de pelea, no las hacía en son de decir: vean, aunque ustedes estén aquí, yo hago esto porque quiero. No, no era ese el fondo de la acción de Jesús. La acción de Jesús ha sido siempre el buscar el bien para las personas. Y con todos estos actos y con todas estas pequeñas cosas que les decía a los fariseos y a los legistas en este caso: ¿a quién de ustedes no se le cae un hijo o un buey a un pozo en un día de sábado y lo saca al momento? Si ustedes pueden ser buenos con en este caso, sus animalitos,
¿Cómo no van a poder ser buenos con una persona que está enferma y que puede ser curada? De esa persona puede ser arrancado el mal, no importa si es sábado. Vean, tomen como ejemplo lo que estoy haciendo. Pero aún así, ellos se callaban porque lo que querían era prenderlo a Jesús. Y le siguió diciendo, estoy en el versículo 7, notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya un invitado más distinguido que tú, y viniendo el que les ha invitado a ti y a él, te diga, deja el sitio para este, y tengas que ir avergonzado a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, anda a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa, porque todo el que se ensalce será humillado, y todo el que se humille será ensalzado. Esto también es propio de Lucas. Esta parábola es de la elección de los asientos, es propia de Lucas. Y Lucas ha querido mostrar así la exigencia total de Jesús. Quiere que todos estemos al servicio de los demás. Jesús mismo nos ha dicho, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Yo no he venido a que ustedes hagan algo por mí, yo he venido para hacer algo por ustedes, para enseñarles, para ayudarles a crecer. He venido aquí para que ustedes vean que el bien debe ser siempre hecho. Quiero que vean que el bienestar de una persona es más importante que el bienestar de uno mismo, que uno tiene que sacrificarse por los demás, por el bienestar de los demás. Y aquí una vez más nos dice, el que se humille será ensalzado y el que se ensalce será humillado. ¿Cuántas veces vemos personas que se ensalzan a sí mismas y se sienten lo más grande del universo? A esas personas que están actuando con soberbia, el Señor no las acepta. El Señor quiere que haya humildad en nuestros corazones. El Señor quiere que aprendamos a descubrir lo importante que es la vida, el sentir de las otras personas. Que no pensemos que nosotros somos lo máximo. Él quiere que pensemos que los demás siempre van a ser más importantes que nosotros. Por eso es que quiere darnos esa enseñanza aquí el Señor. Aquellos que están con ustedes son más importantes. Cuiden de ellos, velen por ellos. Sean buenos, sean solidarios con ellos. No actúen con soberbia, no actúen con soberbia mostrando a los demás o queriendo mostrar a los demás que ustedes pueden, saben, conocen más que los otros, o peor aún, que tienen más que los otros, porque eso es humillar a los demás. Y el Señor no nos quiere así, el Señor nos quiere humildes, como Él era humilde. Y seguimos en el versículo 12. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Otra vez, la enseñanza radical de Jesús. Ese es el final de estos 3 párrafos que se han conocido como el segundo simposio. Viene de Q.
Y esta elección, esta parte de la elección también es propia de Lucas, no está en ninguno de los otros evangelios. Y Jesús nos dice, no inviten al que es rico, porque ustedes por quedar bien con aquel, lo van a invitar y él les va a devolver la invitación, pero den a aquellos que no tienen, den a aquellos que no les pueden devolver lo que ustedes están haciendo por ellos. No solamente hablemos de una comida, de una cena, como la que pone aquí Jesús como ejemplo. Si nosotros vemos que hay alguien que necesita muchas veces, ponemos a nuestros amigos, o como aquí dicen los ricos, por quedar bien con ellos, porque sabemos que podemos conseguir algo más adelante de ellos, que quizás algún momento yo me vea en una necesidad de pedir un favor a alguien que esté en una buena posición económica, social, laboral, y es mejor que quede bien con ellos. Y eso es lo que no quiere el Señor. Porque Él dice, el momento que ellos hagan algo por ustedes, ya habrán recibido su recompensa. En cambio, si ustedes hacen las cosas, hacen el bien, ayudan a aquellos que no tienen, aquellos que no les van a poder devolver el favor que ustedes están haciendo, esos son los que más necesitan. Ellos no les van a devolver el favor. Ustedes no van a recibir una paga por lo que han hecho aquí en la tierra. La van a recibir en el reino de los cielos. Eso nos dice en este simposio, en este segundo simposio que tiene Jesús con los fariseos y los legistas en la casa de ese fariseo. Y vamos a seguir, vamos a ver qué es lo que le dicen los comensales. Al oír esto, uno de los comensales le dijo, dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Y él le respondió, un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados, vengan, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego que me dispenses. Y otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me dispenses. Otro le dijo, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor, y entonces el dueño de la casa, alterado, dijo a su siervo, sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo, sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque yo les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Miren qué cosa más dura. Qué cosa más dura, no nos olvidemos que estaba en la casa de un fariseo y estaba comiendo con fariseos y con legistas. Y claro, también habían otros que estaban ahí invitados a la cena. Y uno de ellos le dice, dichoso el que puede comer en la cena en el reino de Dios. Claro, porque se había dado cuenta de que el comer en el reino de Dios significaba ser partícipe de la vida eterna, de la gloria de Dios mismo. Y Jesús les da esta parábola. Y es increíble porque les dice, invitó a muchos. Y veamos a quiénes invitó, a los ricos, al que había comprado un terreno, al que había comprado 5 yuntas de bueyes, al que se había acabado de casar. El Señor los invitó a todos ellos. Este dueño los invitó a todos ellos. Y ese que invitó a todos es el Señor, que llamó y vino aquí a la tierra para salvación del pueblo judío, del pueblo escogido por Dios, ese pueblo que Dios mismo había escogido como propio.
Y ellos no quisieron recibirlo, no quisieron aceptar esa invitación de Jesús que les decía, vengan, vengan, que yo estoy aquí, he venido para ustedes. Y todos se excusaron. Y entonces dice el dueño de la casa, le dijo al siervo, sal a las plazas y a las calles de la ciudad y haz entrar a todos, a los pobres, a los lisiados, a todos, buenos, malos, pecadores, todos. Y el siervo le dice, he hecho lo que me has dicho y todavía hay campo. Y el Señor le dice, sal a los caminos hasta las cercas y haz entrar a todos hasta que se llene mi casa. Llama a todos. Al ver esa resistencia de su propio pueblo, el Señor pone este ejemplo y dice, voy a llamar a todos, voy a llamar a los que no son de este pueblo, voy a llamar a gente de todas las naciones. Y al final es duro porque dice, les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Todos aquellos que habían sido invitados especialmente a la cena del Señor. Todos aquellos que habían sido especialmente llamados, convocados por el Señor, por Dios mismo. Y Jesús les dice, ninguno de ellos probará mi cena. Es totalmente radical, es drástico en sus respuestas a las actitudes de los fariseos y de los escribas, y en este caso de los legistas. Y sigue, versículo 25. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Esta palabra odio, que está puesta en el capítulo 20, o en el versículo 26, es un hebraísmo. Jesús no pide odio, Jesús pide desprendimiento completo e inmediato. Jesús quiere que pongamos primero y sobre todas las cosas a Dios en nuestras vidas. No que descuidemos todo lo demás, no que descuidemos a nuestras familias, no que descuidemos el trabajo, lo que tenemos que hacer. No quiere que descuidemos todo eso. Lo que quiere es que pongamos siempre por encima de todo a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Y dice, el que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Eso ya hemos visto también en los anteriores evangelios. Y sabemos que el llevar la cruz no se refiere a cargar una cruz como la que cargó Jesús. Se refiere a cargar con los problemas, las dificultades que tenemos cada día en nuestras vidas. Y aún así, no nos apartemos del Señor, al contrario, estemos junto a Él. Y dice, el que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. En esa cruz no están solo los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo lo que por lo que podemos atravesar a lo largo de nuestras vidas, sino también está el trabajo material que tenemos que hacer para sobrevivir, para poder llevar el alimento a nuestras familias. Eso también es parte de esa cruz que tenemos que llevar. Porque, hermanos, Jesús no está buscando gente desocupada. Porque la gente desocupada, el tiempo que tiene, lo desperdicia. Mientras que aquel que está ocupado, ese aprovecha el poquito de tiempo que tiene, lo aprovecha.
Y esa también es la parte de la cruz que tenemos que llevar. Continuar con nuestra vida normal, nuestro trabajo, la atención a nuestra familia, eh, todo lo que una persona tiene como obligaciones materiales en esta vida, ¿sí? Pero de todo eso, por encima de todo tenemos que poner a Dios. Y el tiempo que nos quede, no solamente ese poquito que nos quede de tiempo dedicárselo a Él, sino todo dedicárselo al Señor, todo entregarle, todo nuestro trabajo, toda nuestra familia, todas nuestras actividades, todo tenemos que dedicárselo al Señor y así mostrarle que el Señor está por encima de todo lo que Él mismo nos ha dado, nos ha permitido tener. Y dentro de eso está el servicio que tenemos que hacer al Señor. ¿Sí? Tenemos obligación. No obligación porque el Señor no nos va a decir, no nos va a obligar a hacer, nos da libre albedrío, pero sí obligación con nosotros mismos, porque si queremos salvar nuestras vidas para la vida eterna, tenemos que cumplir con lo que el Señor nos dice. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver que siempre debemos poner a Dios por encima de todo. A Dios por encima de todo. Solo así vamos a poder ser discípulos de Jesús. Versículo 28. Porque ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Estas dos parábolas son mellizas y corresponden a la quinta y sexta parábolas propias de Lucas. La de la torre y la parábola del rey imprudente. Y no se refiere ni a torres ni a guerras. Son solamente el ejemplo que él pone. ¿Sí? Se refiere al idealismo de una persona que si empieza algo debe terminarlo. No debemos dejar las cosas a medias, no dejar nuestros primeros objetivos a medias. Y esto se refiere sobre todo a las cosas de Dios. No podemos dejar algo que hayamos empezado a hacer, dejarlo a medias y, bueno, ver cuándo lo termino. No es así. Si hemos empezado algo, debemos terminarlo y terminarlo bien. Y cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de las cosas de Dios, lo que hemos empezado, debemos siempre terminarlo bien. No podemos dejar a medias. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que hoy día estoy con el Señor, mañana me dedico a mis cosas, sigo haciendo lo que quiero, y después, bueno, volveré a hacer las cosas del Señor y así sucesivamente, ¿no? Hemos sido llamados con el Señor. Si hemos decidido servirle, si hemos recibido de Él un mandato, una misión que debemos cumplir, tenemos que aprender a anteponer las cosas de Dios a las nuestras. Tenemos que aprender a anteponerlas. Primero están las cosas de Dios. ¿Y qué son las cosas de Dios? Las cosas de Dios son el bienestar espiritual y físico de los demás. Si hemos decidido ayudar de alguna manera
física o espiritualmente a otras personas, tenemos que cumplir con eso a cabalidad, de modo que el Señor no tenga que decirnos: no has cumplido bien, has hecho a medias lo que te mandé a hacer, no has terminado la obra que te pedí que hicieras. Aprendamos. Y finalmente, el versículo 34 y 35. Buena es la sal, mas si también la sal se torna insípida, ¿con qué se la sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el estercolero, la tiran fuera. El que tenga oídos, que oiga. Parecería que no tiene nada que ver con las dos parábolas anteriores, quizás si lo hubiéramos puesto antes del versículo 28, el que venga en pos de mí, el que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío, pero no, está bien ubicada aquí esta culminación del capítulo 14, porque, escuchen bien, buena es la sal, mas también si la sal se torna insípida, ¿con qué se la salará? Se la sazonará. No nos olvidemos que para los judíos, para la gente de la época de Jesús, la sal era muy importante porque era la única forma que tenían para conservar sus alimentos. Y si esa sal se desvirtuaba, ya no les servía para nada y la tiraban fuera. Y nos compara a nosotros, a todos nosotros, con la sal. Ya alguna vez nos dijo: sean la sal del mundo, sean los que le lleven la sazón al mundo, no se tornen insípidos, sean la sal, sean aquellos que van a dar vida a otros, que van a hacer que esos otros puedan levantarse de ese marasmo en el que están. No sean sal insípida que haya que botarla al estercolero. Sean esa sal que vas a saber sazonar la vida de los demás para su bienestar. Sean esa sal que lleve sabor a la vida de los demás. No perdamos de vista todos estos pedidos del Señor, hermanos. El Señor nos está llamando para algo hermoso, nos está llamando para ser instrumentos de Él, de su palabra, de su obra. Entreguémosle toda nuestra disposición para poder hacer todo según Él quiere y no ser sal insípida, sino sal buena. Amén.